Epílogo 4. Parte 3. Robert Hathaway se venía ocupando solamente de la dirección artística del grupo y dejaba que su joven socio tomara decisiones en cuanto a las contrataciones del grupo fuera de New York. El éxito que estaba gozando la compañía era tan deslumbrante que los demás actores no se quejaron del durísimo ritmo que se les imponía. Parecía ser que el brillo de la popularidad los había embriagado a todos conjuntamente. Desafortunadamente ese año no había sido el mejor para la actriz de la compañía Karen Clase, quien había quedado encinta para su gran disgusto. Aunque la joven intentó seguir con su siempre incansable rutina de trabajo, la naturaleza acabó por vencer su voluntad y tuvo que quedarse en Nueva York en un forzado retiro por los últimos meses de su embarazo. En su lugar, un nuevo nombre empezó a darse a conocer. Marjorie Dillow vio finalmente la gran oportunidad cuando Robert Hathaway la propuso como suplente de Karen, a pesar de que Terrence no estaba muy convencido del talento de la novata. A fin de cuentas, pudo más la opinión del veterano artista y Dillow suplantó a Karen en todos los roles que la actriz tomaría en las giras de aquel año. No pasó mucho tiempo antes de que la prensa empezara a dejar escapar comentarios sugerentes sobre la relación del primer actor de la compañía con la nueva estrella. Terrence, siguiendo su costumbre, ignoró las notas maliciosas y dio por hecho que su esposa también lo haría. El asunto no se mencionó siquiera durante las cortas estancias del actor en su casa. Sin embargo, el daño en el corazón de la joven señora Grangesser empezaba ya a dejarse sentir, muy a pesar de los grandes esfuerzos que ella hacía por no prestar atención a las habladurías. Las ausencias de Terrence se prolongaban, los rumores al respecto de la relación con Marjorie aumentaban y la presencia de Nathan Bower se hacía más patente. Candy había vuelto a ver al actor irlandés accidentalmente cierta tarde de noviembre mientras paseaba con sus dos pequeños hijos en un parque cercano a su casa. Desde entonces había surgido una amistad entre ambos y las cosas se hubiesen quedado ahí de no ser porque un testigo inoportuno llevó la noticia a oídos del marido ausente. Los acontecimientos no podían haber sido más propicios para el conflicto. Finalmente la bomba terminó por estallar hacia principios de diciembre, cuando Terrence regresó a Nueva York para descansar unos días antes de terminar su gira navideña. La pareja discutió acaloradamente y en el transcurso de la pelea ambos se dijeron cosas que realmente no sentían, pero que eran prueba fehaciente de que el distanciamiento había dañado su relación. Terrence le reclamó a su esposa su amistad con Bower, la cual consideraba impropia y poco conveniente para su reputación, y su mujer, como siempre de ánimo liberal e independiente, se dejó llevar por la indignación. La desconfianza que ella sintió en las palabras de su marido la llevaron a hacer algo que jamás pensó decir: reclamarle a su marido abiertamente la cadena de rumores sobre él y Marjorie Dillow. Obviamente la pelea solamente se recrudeció con aquel nuevo ingrediente y después de decir muchas cosas que no convenían, Terrence salió de su casa dando un portazo y Candy se encerró en su recámara. Aunque una parte de ella quiso correr para impedir que su marido saliera disparado en su auto, su orgullo pudo más y se quedó en casa. Terrence recordaba bien la noche fría porque el día anterior había escarchado sobre Fort Lee. Las ruedas del auto patinaron más de una vez sobre el hielo, pero a él no parecía importarle. Lo único en que podía pensar era en cruzar el puente Washington y llegar hasta el departamento de Bower en Manhattan, y con un solo propósito: descargar toda su frustración y furia en el rostro del irlandés. Afortunadamente, a solo unos metros de llegar a Hudson, su auto se detuvo, incapaz de continuar andando por más tiempo debido a falta de combustible. Lanzó una maldición y se desplomó sobre el volante. Le pareció haber vivido algo similar antes, pero no alcanzaba bien a definir cuándo o dónde. Lo cierto es que ese fuego que le quemaba el pecho tenía un único nombre: celos. Nadie en el mundo despertaba en él unos celos tan intensos y dolorosos como Candy. Nadie como ella era capaz de amedrentarlo y hacerlo sentir tan inseguro. Solo que hacía ya mucho tiempo que él se había olvidado de ello, gracias a aquellos deliciosos años de estabilidad conyugal. Sin embargo, había basado una indiscreción por parte de una tercera persona para que toda aquella seguridad se viniera abajo. El frío otoñal empezó a inundar el vehículo, ayudándole a enfriar las pasiones un poco, al tiempo que la razón volvía a asomar su cabeza. Se apeó del automóvil y, desistiendo de su primer impulso de buscar a Bower, se encaminó de regreso a Fort Lee. Durante aquella larga y helada caminata, el arrepentimiento no tardó mucho en llegar, mientras que con espanto recordaba las cosas que le había dicho a su esposa. ¿Cómo era posible que hubiese dicho tantas tonterías juntas? Pero ya era demasiado tarde para evitar el daño que seguramente ya habían causado.
Apresuró el paso preguntándose la manera en cómo enfrentaría a su esposa llegar a casa. Llegó a su casa casi al despuntar el alba. Tiempo después, Terrence le agradeció al cielo lo que los sirvientes ya no vivían más en la casa, porque hubiese sido muy penoso que presenciaran su desesperación cuando al abrir la puerta de su recámara no encontró a su esposa dormida como esperaba. En su lugar solamente había una lacónica nota. Terrence, creo que la distancia que ha mediado entre los dos este último año nos ha hecho más daño del que yo quería admitir. Me temo que si esta situación sigue como hasta ahora, puede afectar a nuestros hijos. Dios sabe que eso es lo último que desearía. Me parece que es mejor que nos tomemos un tiempo lejos el uno del otro para reflexionar sobre las cosas que queremos hacer cada uno con nuestras vidas de ahora en adelante. Partiré con los niños para tomarnos un descanso juntos. Por favor, no nos busques. No tengas cuidado de Dylan y Alban. Ellos estarán bien conmigo. Candice. Después de leer aquella nota, se dislocaron los cimientos que sostenían el delicado equilibrio de su vida. De la noche a la mañana parecía que la oscuridad vivía en otro tiempo y prácticamente olvidada durante 5 años de estabilidad emocional, volvía de súbito a tomar el control. Como nunca antes, Terrence comprendió que las bendiciones terrenas son frágiles como las alas de las mariposas, que si bien pueden conservarse toda la breve vida del insecto, también pueden destruirse prematuramente bajo alguna mano inconsciente. Entumecido por aquel golpe de la realidad, no atinó a hacer movimiento alguno hasta varias horas después. ¿Cómo reacciona un hombre cuando todo parece indicar que su esposa lo ha abandonado? Si Albert Andley o Andre Grosvenor hubiesen estado cerca, sin duda él hubiese corrido a buscarles, pero el millonario estaba entonces en Inglaterra, ocupado en consolar a Rachel Linton después de la muerte de su padre, y Grosvenor estaba mudándose de Lyon a Bavaria. Miles de millas lo separaban de sus 2 mejores amigos. Estaba solo en aquel embrollo en el que él se había metido inconscientemente. Sin embargo, no todo lo que le había enseñado la vida se le había olvidado en aquellos días de bonanza. Al menos había aprendido, y eso era que menos reacio a reconocer sus errores. Así que una vez que su mente y su corazón terminaron de entender la gravedad de la situación, Terrence decidió que no tenía otra opción que tomar cartas en el asunto. ¿Qué haces cuando todo lo demás falla?, le había preguntado Archibald un par de años atrás, cuando el joven millonario luchaba por recuperar el amor de la mujer que solo no había sabido apreciar. Roger, había sido la sencilla respuesta del actor. Y si de rogar se trataba, Terrence decidió entonces que estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Por supuesto, todavía tenía deseos de desollar vivo a Nathan Brower, pero estaba seguro de que su supuesta amistad del actor irlandés con Candy no era más que una poca caballerosa estratagema de Nathan para comprometer la dama que había traído desde el primer momento en que posara sus ojos en ella. Brower tenía fama de Casanova y Terrence sabía de sobra que su mujer era una joya que fácilmente despertaba la codicia de aquellos que suelen encontrar diversión en hurtar lo prohibido. Por otra parte, el joven actor no tenía dudas de la virtud de su esposa, pero temía que la amistad con Brower fuese a desencadenar las dañinas habladurías de Broadway. Eso había sido lo que había hecho estallar la discusión, pero ya con más frialdad, Terrence reconocía que se sentía extralimitado con las palabras. En suma, se sentía avergonzado de modo como le habían recriminado a su esposa por su amistad con Brower, y bastante preocupado por las cosas que Candy le había echado en cara por los rumores que corrían sobre su relación con Marjorie Dillow. Marjorie Dillow, se decía nervioso mientras movía la palanca de velocidades con nerviosismo. Malditos reporteros, y maldita sea mi suerte. Debí haber tenido más cuidado con Marjorie. Imagino que no fue fácil decidirse a reducir su ritmo de trabajo cuando estaba teniendo usted tanto éxito, sugirió Ellis, haciendo que la mente de Terrence regresara al presente. En realidad, no me tomó demasiado esfuerzo, contestó enseguida el artista, cubriendo las emociones que en él habían despertado los recuerdos, con su bien entrenada habilidad para controlar cada uno de sus gestos. Lo cierto es que después de más de un año de no estar en casa durante largos periodos, me encontraba cansado, insatisfecho y, diríase que incompleto. Cuando di por terminada esa cadena de giras frenéticas y empecé a disfrutar de mi familia, me di cuenta de lo estúpido que estaba haciendo. Entiendo. ¿Usted, Ellis?
Creo que sí, repuso Charles, con una sonrisa de comprensión. Pero siendo el hombre inquieto que usted sin duda es, su mente no ha dado tregua en este tiempo. Por el contrario, se ha vuelto un escritor muy prolífico durante los últimos años. Voy a hacer una pregunta que tal vez sea gastada y hará un tanto también estúpida. ¿De dónde tomó usted ideas para sus obras? Siempre nos sorprende con temas disímbolos. El semblante de Terrence se relajó aún más, y acomodándose de nuevo en el sillón se dispuso a contestar con placidez. Siempre me ha gustado observar a la gente. Mis historias en realidad no son mérito propio. Las tomo de personas que alguna vez se han cruzado en mi camino y de los sentimientos que todos alguna vez hemos experimentado. En su última obra, Al lado del Atlántico, usted relata la historia de un hombre que vive obsesionado por el recuerdo de una pasión no correspondida que casi lo lleva al suicidio. ¿Tenía usted en mente a alguna persona en especial cuando creó el personaje de Jules? Bueno, de hecho le debo la historia a 2 hombres que conozco, cuyos nombres obviamente no puedo revelarle, contestó el artista con un amplio movimiento de su mano derecha. Encontré sus experiencias hasta cierto punto, digamos, paralelas. Junté algo de aquí, algo de allá y el resto lo confeccionó mi imaginación. ¿Fueron ellos tan afortunados como Jules al final de la obra?, preguntó Ellis interesada. Puedo decirle, sin temor a equivocarme, que así ha sido, aseguró Terrence, pensando en Eve, a quien había visto por última vez en el año anterior. El tiempo, que siempre es la mejor medicina para el alma, había logrado que el joven médico olvidase sus pasados fracasos amorosos, abriéndole también los ojos ante el cariño de una mujer que lo había amado silenciosamente por años. Terrence recordaba todavía aquellos adioses en la sucia estación del tren, entre pertrechos y municiones. En esta ocasión, Terrence sabía que a pesar de la sonrisa que Eve se esforzaba en mantener, había aún una dolorosa sensación de pérdida que se ocultaba detrás de su rostro sereno del médico. A veces los momentos de serenidad plena, cuando contemplaba el rostro de su esposa durmiendo a su lado, se solía preguntar lo que hubiese sido su vida si fuese otro, tal vez Eve o Archibald, quien gozase la dicha de tener a Candice en su lecho. En esos instantes, Terrence no dejaba de asombrarse de que el corazón de la joven no hubiese elegido a él. Y como a pesar de su carácter impulsivo, Terrence era un hombre de naturaleza noble, él no podía evitar sentir algo de pena por sus antiguos rivales. Con el tiempo, el actor había llegado a la conclusión de que tal vez el cielo había querido compensarle las carencias de la infancia con el don de un amor bien correspondido. En silencio su corazón hacía votos para que tanto el magnate como el médico pudieran encontrar, por lo menos, una pequeña parte de la dicha que él disfrutaba. Afortunadamente, sus buenos deseos habían sido afortunados y ambos jóvenes habían terminado por recobrarse de los pasados fracasos. Después de la guerra, Eve había dejado el ejército dedicándose a ejercer su profesión en un hospital de París. Le tomó mucho esfuerzo sobreponerse a la depresión que le sobrevino cuando la urgencia de la batalla hubo terminado. Tuvo que enfrentarse a la dura realidad de ver a todos sus hermanos y amigos ya casados, mientras él continuaba solo. Para su buena suerte, la ayuda le llegó del lugar menos esperado. La vida acabó enseñándole que el amor está a veces aguardándonos a la vuelta de la esquina, a pesar de que nos obstinemos en ignorarlo. Lentamente, de manera casi imperceptible, la tímida compañía de una buena amiga fue convirtiéndose en la mejor medicina para sanar sus heridas. Y una buena mañana, Eve se despertó dándose cuenta de que ya no había dolor en el corazón. Pero hacía falta más que eso para que el joven médico advirtiese que un nuevo afecto crecía ya en su pecho. En 1924, Paul Hamilton falleció finalmente, víctima de su alcoholismo crónico. Su viuda, al verse liberada de aquel lastre que le había marchitado la juventud, le escribió a su hija mayor, Flammy, rogándole que volviera a América. La señora Hamilton esperaba que, una vez desaparecido su esposo, causa principal del alojamiento de Flammy, la joven pudiera sentirse más cómoda para volver a Chicago al lado de su familia. Habían pasado largos 10 años desde aquella vez que Flammy dejara los Estados Unidos para irse a trabajar a Francia como enfermera militar. Y la idea de regresar a Chicago le cayó de sorpresa a la joven. No era algo que estuviera en sus planes, pero por primera vez en mucho tiempo la nostalgia invadió su corazón y empezó a considerar la opción.
La joven había decidido quedarse en Europa al término de la guerra porque en el fondo acariciaba la remota idea de lograr conquistar el cariño de un hombre. Pero los años habían pasado y aunque podía jactarse de haberse ganado la confianza y la amistad de Yves Bonnot, parecería que no podía ver en ella más que una buena amiga. Flammy se miraba al espejo y se sentía vieja, aunque gracias a la influencia de Julien, Flammy había aprendido a sacar mejor partido de su apariencia. La joven sentía que no importaba cuánto se esforzara, nunca podría llegar a competir con la belleza de su antigua condiscípula en la escuela de enfermería. Y al parecer, como Yves no estaba dispuesto a conformarse con menos que eso, Flammy finalmente decidió que era tiempo de volver a ver el lago Michigan. Curiosamente, esa fue la fecha que la mecha prendió la flama que estaba durmiendo en el corazón de Yves. Cuando la muchacha le confió su decisión de regresar a su país natal, Yves quedó impávido y apenas hizo algún comentario al respecto. Después de esa entrevista, Flammy no supo de su amigo en más de una semana, por lo que se imaginó que al joven no podía importarle menos su decisión. Sin embargo, como seguía siendo la misma orgullosa Flammy de siempre, se tragó las lágrimas y siguió adelante con los preparativos de su viaje. Contrariamente a lo que la joven morena pensaba, esos fueron los días más espantosos que Yves podía recordar desde sus experiencias de guerra en el bosque de Argona. De repente todo cuanto creía cuerdo y cierto se convirtió en locura. Era natural sentirse tan desquiciado porque una buena amiga se iba lejos. Triste, tal vez sí. Melancólico inclusive, pero totalmente desesperado. De buenas a primeras, Yves sentía que la vida perdería todo sentido si Flammy Hamilton no estaba a su lado. Y entonces, finalmente, se dio cuenta de que él estaba enamorado de ella. Esos impulsos extraños que últimamente sentía cuando estaba cerca de ella, hacía un buen tiempo que habían dejado de ser meramente fraternales, pero sus sistemas de defensa no se le habían permitido ver. Sin embargo, la confusión que pronto se convirtió en certeza terminó por degenerar en nuevos miedos. ¿Cómo decirle de repente a su mejor amiga que se había enamorado de ella? Eso era algo que ya había vivido antes, y lo último que necesitaba era un nuevo rechazo. Flammy parecía siempre tan independiente y desinteresada de los hombres, así que Yves terminó rindiéndose ante su cobardía y dejó partir a Flammy, sin decirle nada. Ella a su vez hizo lo propio, guardándose sus sentimientos en secreto a pesar de la insistencia de Julien para que se sincerara con Yves. Después de la partida de Flammy, las cosas fueron de mal en peor para Yves. Su madre pensó alarmada que esta vez su hijo terminaría loco, pero afortunadamente la distancia que había entre él y Flammy entonces fue obrando un cambio en el ánimo del joven que del miedo pasó a la desesperación, para luego terminar por recobrar el coraje perdido. Así pues, en una de esas lánguidas tardes de verano en Chicago, Flammy interrumpió en el trabajo de limpieza que estaba realizando en su recién alquilado apartamento. Alguien llamaba a la puerta, así que la joven dejó de lado el delantal de percal que llevaba puesto y se dirigió a la entrada para descubrir con una enorme sorpresa que del otro lado del umbral estaba parado Yves Bonnot, mirándola como si ella fuera la mujer más hermosa de la tierra. Después de ese momento, pocas palabras se necesitaron. Con la naturalidad de algo que ya es demasiado obvio, ambos jóvenes se entregaron al sentimiento que habían anidado en sus corazones por largo tiempo. Cuando las más elementales explicaciones se hubieron dado, Yves tomó en sus brazos a Flammy para besarla por primera vez, no pudo evitar preguntarse, mientras se perdía en el placer de la caricia, ¿por qué había esperado tanto tiempo para volver a vivir? Desde entonces, ambos jóvenes se ocuparon en recuperar, si no los años, por lo menos la pasión desperdiciada. No mucho tiempo después, la pareja contrajo matrimonio. Sin olvidar a quien seguía considerando su mejor amiga a pesar de los años y la distancia, Flammy invitó a los Granchester al sencillo enlace. Pero Candy, que no había dejado de rezar ni un solo día por Flammy e Yves, aquel fue un día de fiesta tan importante como le habían sido las bodas de Annie y Patty. La rubia temió al principio su encuentro con Yves, a quien no había visto desde aquella desafortunada noche del baile. Pero al ver el semblante feliz y pleno del joven, Candy pudo al fin sentirse respirando aliviada, pues en cierto modo aún se sentía culpable por no haber podido corresponder a los sentimientos de su amigo. Finalmente podía volver a ver directo a las pupilas grises de Yves sin tener que bajar los ojos. Podía verlo de frente y sentir simplemente la mirada de un buen amigo. Tiempo después, Yves le contaría a Terrence lo que había sido de su vida desde el fin de la guerra. Y así, con algo de experiencias del joven médico y algo de lo que Archie le confiaba alguna vez, nació al otro lado del Atlántico.
obra que había abarrotado los teatros de todo el país en fechas recientes. La conversación entre Terrence y el reportero continuó un buen rato más, mientras el joven artista contestaba detalladamente a las preguntas que, sobre sus obras, le hacía Ellis, quien con el paso del tiempo y la experiencia se había convertido en un verdadero experto en la materia. Un poco cansado de estar sentado, el aristócrata invitó al periodista para mostrarle su casa al tiempo que continuaba con la conversación. Ellis revisó fascinado la gran colección de libros que el actor tenía en la biblioteca y los objetos exóticos que mantenía guardados dentro de una vitrina que adornaba su estudio. Lo que no habían sido colectados por el propio Grantchester en sus diversas giras eran regalos de Albert Dudley, fruto de los incesantes viajes del millonario. «Esta es una máscara de la tribu Watusi», explicó Terrence mostrándole al reportero la colorida presea, mientras le explicaba el uso que le daban los nativos de esa tribu a semejante objeto. El fallecido suegro de Albert era un experto geográfico y antropólogo. Pasó muchos años de su vida en África. De hecho, fue ahí donde Albert conoció a los Linton. Ya veo. Pero, dígame, ¿puedo preguntarle qué hace esto aquí?, indagó Charles, señalando una sencilla taza de porcelana barata que lucía extrañamente ordinaria en medio de aquella colección de curiosidades exóticas. Terrence curvó sus labios bien trazados en un gesto enigmático al tiempo que tomaba la taza. Efectivamente, un objeto viejo, deslúcido y simplón entre estatuillas de marfil laboriosamente talladas provenientes de la India, piezas de talavera traídas del centro de México y pipas ceremoniales de la tribu Cheyenne. Esto, Ellis, es un pequeño recordatorio, masculló el joven artista con un leve suspiro. ¿Ve usted este objeto común y poco atractivo? Cada vez que lo observo me sirve para tener siempre en mente que las cosas verdaderamente valiosas en la vida del hombre no son las que el dinero puede comprar. Aún así, requiere mucho más esfuerzo obtenerlas y mantenerlas que amasar una gran fortuna. Es un obsequio de una anciana dama a quien debo sin duda una de las lecciones más importantes de mi vida, terminó de explicar el hombre. De nuevo, la mente de Terrence se remontó a aquel momento o años atrás en los que se dirigió desesperadamente al único lugar en donde se le ocurría podían estar su esposa e hijos. Estaba tan alterado que ni siquiera se molestó en comprar un boleto de tren, sino que tomó uno de sus autos y sin pensarlo, emprendió un largo viaje a Indiana. Manejó histéricamente, deteniéndose lo menos posible. ¿Qué importaban las demás cosas cuando el corazón le decía que lo más esencial para vivir le faltaba? Después de horas y horas al volante, por fin, la desviación del camino nevado se abrió ante sus ojos, llevándole hacia un panorama campirano rodeado de coníferas centenarias. El camino vecinal rodeaba el valle y se perdía detrás de una colina desde cuya cima se vigilaba un antiguo albedo de belleza severa. Al pasar la curva, pudo por fin mirar de lejos la casa a la cual se dirigía. Pronto se estaba estacionando en el solar de la casa y apeándose nerviosamente. En el umbral se veía una anciana regordeta cubierta de un vestido de lana que le llegaban a los tobillos. Detrás de sus gafas metálicas de sus ya cansados ojos, observaron compasivos al joven hombre, que a pesar de su barba de varios días, los enormes círculos negros alrededor de los ojos y la ansiedad en sus movimientos, no perdía la arrogancia de su porte. «Terrence, hijo, te estábamos esperando», le saludó a la anciana cuando se encontraron frente a frente. «¿Está ella?», se apresuró él a preguntar, jadeando y olvidándose de saludar a la dama a quien no había visto desde el verano anterior. «Vamos, hijo, entra a la casa. Después habrá tiempo de hablar», le reconvino a la anciana con la usual dulzura que la caracterizaba y a la cual Terrence no pudo resistirse. Continuará.